necio. Y en esta tarde vamos a ver lo que el Escritor habla sobre los medios que va a usar para que una persona pueda ser sabio en la vida. Él se refiere a su hijo y va a dar una serie de cosas para que pueda alcanzar sabiduría la persona inexperta. Pero antes de comenzar me gustaría preguntar algo a la congregación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el cristiano es sabio? ¿Sí o no? Porque es bien importante entender esto. Porque acuérdense que en el capítulo 1, versículo 7, vimos el principio de la sabiduría. Y cuando hablamos de principio, estamos hablando de algo importante. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora pregunto, ¿ustedes tienen temor a Dios? Amén. ¿Entonces somos sabios nosotros los creyentes? El problema es que muchas veces nosotros como seres humanos no sabemos lo que hemos obtenido. Yo tengo un celular, no voy a decir que marca él, pero este celular lo pueden usar para muchas cosas, pero yo solo me limito a llamar y de vez en cuando a mandar un texto. Pero este celular está dispuesto para hacer muchas cosas, igual que el creyente. El creyente está lleno de sabiduría, lo que pasa es que no lo sabemos. Y aquí hay un dicho en El Salvador que dice que el que no sabe es como el que no mira. Entonces, vamos a ver, quisiera ver, hermanos, en el capítulo 2, empieza a dar los elementos, el escritor, en este caso Salomón, que empieza a instruir a su hijo. En el tiempo de la ley, o en el tiempo de antes, los padres se preocupaban por instruir a sus hijos, igual que hoy. ¿No has visto el cipote? Allá andan en la calle. Pero esa era la cultura de ellos, instruir o enseñar a sus hijos para que ellos fueran maduros y fueran prácticos y tuvieran sabiduría. Ahora, los creyentes, ¿cuándo tuvimos la sabiduría? Me gustaría que fuéramos a la primera carta de Corintios para que veamos que Pablo también dice algo acerca, igual que el escritor. Allá en el proverbio vemos que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, hay un principio para ser sabio, ¿verdad? Hay un principio. Y este principio lo vemos en Corintios, en el capítulo 15, versículo 3. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado. ¿Qué enseñaba Pablo? Está hablando similar al escritor de los proverbios. Dice, primeramente. Era algo importante que iba a anunciar. Había un principio. ¿Qué anunciaba Pablo? El Evangelio. El Evangelio. Porque si alguien no es salvo, no puede alcanzar la sabiduría de Dios. No puede alcanzar la sabiduría de Dios. Pero Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que decidimos recibir, que Cristo murió por nosotros, conforme a la Escritura. Y dice que fue sepultado y que también resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Este es el principio de la sabiduría. Si alguien no ha puesto la fe en Cristo, no puede llegar a ser sabio. En inglés se dice wisdom para decir sabio y smart para una persona inteligente, pero smart lo usan para las personas que estudian secularmente. Pero wisdom se significa para las personas que leen la Biblia, personas más inteligentes, capacitadas. Ahora, nosotros los creyentes, hermanos, somos personas bien inteligentes. Primero, porque en primer lugar pusimos nuestra fe en Cristo. Segundo lugar, quiero que vayamos a la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Veamos si los creyentes somos sabios, hermanos, y si es que tenemos sabiduría para entender la palabra. El problema es que nosotros, como seres humanos, los recursos que tenemos no los usamos. Los limitamos a usar los recursos que Dios nos ha dado. Primeramente, Dios dice en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente nosotros de Cristo, hermano.
¿Somos sabios nosotros entonces? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que muchas veces este librito lo tenemos empolvado. La palabra la agarramos y no la sacamos. El domingo que venimos, vámonos para la iglesia. Pero nosotros tenemos la mente de Dios. Cuando Pablo escribe a los corintios se creían inteligentes, cabezones, pues. Veamos qué le dice en el capítulo 1. Le dice en el versículo 7, de tal manera, le dice, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia que estamos completos. Le dice a los corintios, ustedes están completos en todos los dones. Dios nos ha equipado de una manera que nos pone la mente a Dios por medio del Espíritu Santo y después nos da todos los dones espirituales. ¿Para qué? Para ser sabio, hermano. Para ser sabio. Ahora, tenemos un maestro. Tenemos un maestro también. Dios nos equipa y también no nos deja solos. Nos pone un maestro. ¿Quién es este? El Espíritu Santo. Dios nos ha equipado. En el versículo 7 les dije a los corintios, ustedes están completos, no les falta ningún don espiritual. ¿Estaremos también nosotros de los corintios completos, hermano? No los veo convencidos. Ustedes no están completos. Yo me siento completo, hermano. Vea que les dice que están completos y fallaron. Este es otro principio que hemos de aprender, que ser sabio no significa que no vamos a caer o que no vamos a fallar. ¿Fallaron los corintios? Claro que sí. Y este es el punto que la gente muchas veces nos dice, ay, sos creyente, y nos bajan la moral, pues. Y unas veces nos dejan bien preocupados porque nos dicen la palabra, y es que acaso la Biblia nos enseña que vamos a fallar. Y muchas veces nos juzgan, ay, vos predicador, dice, debes de ser una persona, y es cierto. Pero ¿sabe qué? Los corintios fallaron, pero estaban completos. ¿Usted falla, hermano? ¿Cree que yo fallo? Sí, hermano, a cada momento. Pero Dios nos ha equipado, nos ha dado recursos, y estos recursos debemos de explotarlos. ¿Debemos de qué? Debemos de descubrir estos recursos. ¿Y por qué dirá, hermano? ¿Y por qué se fue a Corintios? Porque vamos a ver que el escritor de Proverbios va a dar un montón de elementos que debemos de hacerlo. Y también nos ha dado un maestro, que en la primera carta de Corintios, en el segundo en la carta de Corintios, en el primer capítulo, versículo 6, vimos que tenemos la mente de Dios. Pero también en el capítulo 2, versículo 10, vemos que tenemos un maestro, que es el Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿cree que no somos sabios los cristianos? Claro que sí. El problema es que no estamos no estamos explotando estos recursos. Como dije al principio, este libro muchas veces lo tenemos empolvado en las casas. Lo tenemos ahí tirado y no dedicamos tiempo para que podamos desarrollar esa mente que Dios nos ha dado. Dice en el versículo 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo, hermano? ¿A dónde está el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Nos ha dado un maestro. Y el problema de todas las congregaciones es juzgar. Es juzgar. No es que mi hermano, mira cómo anda. Alguien me dijo un día, no pierda el tiempo con esos políticos, me dijo. No pierda, me dijo. Un hermano que viene aquí también ha dicho que está condenado. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de Dios. Cuando una persona te juzga, Pablo también, él sabía que las personas fallaban, que los cristianos íbamos a caer una y otra vez. Ser sabio no significa, hermano, que todo el tiempo nos va a ir todo correcto. Nos equivocamos. No significa ser perfectos como Dios. Somos seres humanos imperfectos. Y esto Pablo lo quería dar bien claro.
Y quiero que vayamos a Gálatas. Y esto a mí un día me liberó, hermano. Y déjenme confesarlo. Yo un día pensé de esta manera. Yo juzgaba a la gente. Yo juzgaba a la gente. Y con vergüenza lo dije. Pero hermano, Pablo, mire cómo dice al sabio. Aquellos que te juzgan, ¿qué deberían de ser? Si ellos son sabios, ¿qué deberían de ser, hermano? Restaurarte, levantarte, levantar al hermano. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Lo dejamos en la lona. Y fuera de eso, si es posible, le damos otra patada para que caigamos al fondo. Le damos otra puñalada por la espalda. Y yo fui uno de ellos. Y hoy día, ¿sabe qué? Cuando yo conocí el versículo de la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, cuando dice que todos nosotros nos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, yo descansé. Yo descansé, se lo confieso. Descansé. ¿Por qué? Porque la palabra te enseña a liberarte de estas cosas. La palabra te enseña a ser más sabio. La palabra te enseña muchas cosas. Y yo descansé en esto. Yo me fijaba en la gente. Yo me fijaba en los demás hermanos. Y en veces tiraba críticas o pláticas que en vez de levantar el hermano lo dañaba. Y yo me creía sabio. Pero ¿qué estaba haciendo? Un necio. Un necio. Como dice el proverbio. Vea cómo dice Gálatas, hermano, en el versículo. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque vayas a caer. Y esto yo no lo entendía. Yo no lo entendía, yo me dejaba ir nada más de un solo. Y eso no es de sabio, hermano. No es de sabio. Imagínense, ¿qué recursos tenemos? La mente de Dios. Tenemos todos los dones espirituales. Y Efesios dice que tenemos todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Tenemos al Maestro que nos enseña el Espíritu Santo. Y tenemos, hermano, esta palabra, esta Biblia. Que esta no nos engaña. Esta nos enseña, hermano, enseña a las ancianas, enseña a los jóvenes. Bueno, no sé en qué parte Pablo le dice a las mujeres que tienen hijas, enseñen a sus hijas que sean buenas esposas, a someterse. Pero muchas veces los creyentes, ¿qué hacen? Le dicen a la hija, no te dejes matar por esto. Eso es lo que la palabra nos enseña. Pablo sabía que íbamos a fallar. Y también en Romanos capítulo 14, vaya a leerlo a su casa, en el versículo 1 dice que debemos de recibir al débil en la fe. ¿Qué es un débil? Uno que no tiene experiencia. Lo que dice el proverbio, ser sabio significa tener experiencia. Y muchas veces la recibimos por golpe, por disciplina. Pero qué bueno es que aquellos que la reciben por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya entendiendo que estamos capacitados y que somos sabios, porque Dios así lo dispuso, ahora debemos de explotar estos recursos. Debemos de explotar estos recursos, ¿para qué? Para que tengamos tranquilidad en la vida. Y eso es lo que el escritor del proverbio capítulo 2 le va a enseñar a su hijo. Le va a enseñar que primero tiene que ser humilde, segundo tiene que tomar una decisión. Ahora usted, hermano, usted y yo tenemos que tomar decisiones con la palabra del Señor. La palabra nos habla muchas veces, la palabra nos enseña, y usted puede hacer dos cosas: tomarla o no tomarla. Nótese que vamos a Proverbios, en el capítulo 2, versículo 1 dice: hijo mío, si recibieres. ¿Sabe qué significa recibir, hermano? Recibirla con buena actitud. Lo que el Padre le iba a enseñar tenía que recibirlo con una actitud alegre, o de buena manera. Porque ¿qué sirve que nosotros vengamos aquí y que los hermanos nos enseñen y nosotros no venimos con una buena actitud? Los hermanos pueden estar hablando la palabra de Dios, pueden estar usando recursos de la palabra para que nosotros seamos de provecho para nuestra vida, pero nosotros, por hoy hermanitas, hijo mío, si recibieres, este sí puede ser que lo reciba, o puede ser que no lo reciba, igual que usted y yo. Nosotros nos sentamos aquí, escuchamos miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, sábado tras sábado, domingo tras domingo. Ahora,
pero tenemos que tomar la decisión, recibirlo con buena actitud o desecharlo. Eso queda en cada uno de nosotros. Dice, si lo recibes mis palabras. Y aquí me recuerda la segunda carta de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, le enseña con la palabra. ¿Qué está usando el escritor, hermano? La palabra, mis palabras. Probablemente el escritor estaba hablando de los mandamientos de Dios, de muchos mandamientos divinos que Dios dejó. Probablemente estaba hablando de la ley. Pero dice, si recibieres mis palabras, significa que iba a dejar muchos mandamientos a este jovencito para que fuera un experto en la vida. Yo he aprendido mucho desde que vine el Señor, hermano. Yo antes, le confieso, yo era una persona como los animales. Yo me consideraba, ahora me considero así. Cuando yo vine al Señor, yo maldecía todo. Yo nunca fui a una iglesia. La única vez me acuerdo que fui a una iglesia fue un 24 de diciembre, yo tenía como unos 8 años. Mi mamá, entre comillas, era creyente y me llevó. Pero yo no crecí con esto. Yo no crecí con las palabras de la Escritura. Entonces yo viví una vida como los animales. Y hacía lo que quería, no me importaba si lo hacía, no sentía remordimiento si me peleaba con alguien. Pero aquí el escritor quiere enseñar a su hijo que reciba mis palabras. Ahora, palabra significaba, venía que los padres en ese entonces no eran como nosotros, hermanos. Ellos se sentaban, le daban tiempo a sus hijos. Yo me recuerdo que al principio, cuando iban a abrir el instituto bíblico allá en San Miguel, el hermano les invitó a las madres de familia que llevaran a sus hijos adolescentes, y no hubo resultado. Pero debería ser de nosotros los padres nuestro deseo que nuestros hijos se críen con la palabra del Señor. Ese debe ser el deseo de un padre, que el padre, aunque no le enseñe él, pero traerlo donde te enseñen a tu hijo, donde te lo instruyan con la verdad de la palabra. Ese era el deseo de este hombre. Mira, le dice, yo quiero enseñarte, quiero que tú seas una persona experta en la vida. En otras palabras, que no sea una persona de mal vivir, pues. Y le quiere enseñar. Quiero que hagamos la segunda carta de Timoteo, hermano. Pablo también enseñaba estas cosas, y Pablo no usaba, ¿cómo se llama? Otra cosa que la palabra del Señor. A Timoteo le estuvieron unas mujeres, su abuelita y su mamá. Ahora yo le pregunto a usted, segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Ahí Pablo le dice a Timoteo, Pablo quería decirle, mira, tiene que estar siempre leyendo la palabra del Señor, siempre, atento. Y le dice en el 3:15, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. En Cristo. Ahora, pregunto, ¿qué pasará con aquellos padres que nos traen a los niños a la escuela dominical? ¿Será que aman realmente a estos niños? ¿Será que lo aman? Y te pueden salvar. Mira, hermano, ahorita está pasando una cosa en las redes con los testigos de Jehová. La palabra te puede salvar en cualquier problema. Ellos en Rusia quieren hacer como aquí en los demás países, como en El Salvador. No participan en votar, en las políticas, no dejan que sus hijos hagan los actos cívicos, que hagan el saludo a la bandera. ¿Y sabe que cómo lo llamaron? Extremistas. ¿Y sabe qué hizo las autoridades de Rusia? Los agarró y los sacó a todos de los templos por no ser sabio en la palabra de Dios. No ser sabio. Te pueden salvar. Muchas veces, si yo, hermano, bueno, el pasado ya pasó y no lo podemos remediar. Si yo me hubiera criado o mi papá me hubiera instruido, no hubiera hecho tantas tonteras en mi vida. ¿Te puede salvar de qué? A la jovencita de una panza, a los jovencitos probablemente de un vicio de alcoholismo, de droga. Pero en este caso, Pablo le dice, te pueden salvar.
de muchas cosas. La palabra nos ha enseñado también a salvarnos por fe en Cristo Jesús. Pero la palabra también nos puede enseñar, hermano, a ser sabios en la vida y ser salvados de muchos problemas. Hoy día, como vivimos la vida, como estamos viviendo la vida hoy día, el creyente debe ser muy sabio cómo vivir, cómo debe de hablar, cómo debe de actuar afuera. ¿Y quién te hace cambiar? La palabra del Señor. Esta palabra. Entonces el escritor del proverbio quería enseñar a su hijo, quería enseñarle la palabra del Señor y quería enseñarle que cómo fuera un experto en cómo vivir la vida. No decimos que no hay sabiduría en el mundo, pero no hay más sabiduría más preciosa que la palabra del Señor. Amén, hermano. Nos ha servido para salvarnos y para tener una vida eterna garantizada en el cielo. Nos ha dicho que Dios nos ama. Nos dice que Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo. ¿Y que lo dio para qué? Para que nosotros tengamos vida en el cielo. Nos trasladó de un infierno eterno que era condenación. Y ahí nos ha trasladado para el reino del cielo, hermano. Qué bello esto. La palabra nos enseña mucho. Esta palabra, desenvólvelo, hermano. 1 hora diaria. Usted va a ser una persona sabia. Y cuando decimos sabio, no significa que usted no se va a equivocar. Sabio significa tomar una decisión en aquel momento cuando usted está en puras dificultades. Eso es ser sabio. Y levantarse cuando usted ha caído. Levantarse. Yo ser una persona que tiene experiencia. ¿Cuántos no hemos caído en el vivir de la vida? Muchos. Pero hemos creído por la palabra que aunque nos caigamos, siempre seguimos siendo salvos, porque Cristo nos ha dado la vida eterna. Y esto nos hace descansar. Hay gente que está tan aturbada allá afuera, hermano, tan preocupada, que si comete una falta, me voy para el infierno. No son sabios. Leen, pero no leen con sabiduría. Pero nosotros que sabemos, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que somos salvos eternamente y para siempre, debemos de estar tranquilos, tranquilos. Como cuando nos tiramos en la hamaca, ¿verdad? Usted no se preocupa que la hamaca la va a botar, o que el lazo está roto, o que se va a reventar. Usted se cansa todo su cuerpo, se avienta en esa hamaca y venga terremoto, usted está dormido. Así debe ser nuestra confianza en Cristo. Descansar. Descansar. Volvamos a Proverbios. Entonces hemos visto, hermanos, de que la palabra nos puede ser salva, nos salva por la fe en Cristo, pero también nos puede salvar en muchas cosas en la vida diaria, en nuestro diario caminar. Nos puede ser sabios. Nos puede ser sabios. Y tenemos las herramientas. Claro que sí. Entonces le digo, mío, si recibieren mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti. ¿A dónde tenía que guardarlo? En su mente. Y el hermano Luis me llamó la atención y hasta yo me sentía avergonzado el domingo. Si no es sabio para entender, digo, para que le queden las cosas, traigo un papel y escribo. Me sentí avergonzado yo. Veo a la hermana Araceli que ella anda apuntando. Eso es ser sabio. Guardar la palabra del Señor dentro de ti. El deseo de este padre era que su hijo guardara todas sus palabras, que guardara todos los mandamientos que él iba a dar. Probablemente eran los mandamientos de la ley de Moisés. Probablemente él había leído el Salmo 119 que dice: lámpara de pies tu palabra, tu lumbrera a mi camino. ¿Cómo se salvará el joven? ¿Cómo limpiará su camino el joven? Con la palabra del Señor. Ahora, hay mucha tela que cortar, hay mucho que hacer, pero usted tiene que tomar la iniciativa. Tiene que tomar la iniciativa. ¿Y cómo debe ser? Pero usted puede decir que yo no tengo papá, yo soy madre soltera. Usted, como madre soltera, enseñe a su hijo. Y si no está capacitada, venga que la capaciten los hermanos a que les enseñe, a que usted pueda explotar los recursos que Dios le ha dado. Mientras tanto, hermanos, no podemos ser sabios. El número 2 del Proverbio capítulo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué debe estar? Atento.
dijo Pablo en Efesios capítulo 1? Que si escucháramos el Evangelio y después, mire, lo creyéramos, escuchar. Pero no puede ser que usted escuche y que también se le salga, ¿va? Dígale, hermano pastor, póngase la mano aquí, para que se le quede. Pero hermano, el padre de este joven quería, o Salomón, quería dar a entender que este joven estuviera atento. ¿Y qué significa estar atento, hermano? Estar atento a lo que él iba a mandar a decir. ¿Qué lo iba a decir el Salomón? Le está diciendo muchas cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey David le entregó el reino a Salomón? También le enseñó. Estos padres de antes eran tallados, hermano. Eran tallados. No como nosotros. Y yo me incluyo yo. Yo soy padre de familia y en vez de soy a la rampa enseñar a mis hijos. Pero estos hombres, ellos enseñaban a sus hijos. De la casa salían expertos para la calle. Eran educados, eran sabios. Entonces, si la recibiera sus palabras, y dice en el versículo, si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanos, cuando hablan de inclinar, los judíos entendían que era reverencia o adoración. Y también significaba humillación. Cuando los judíos decían inclinarse, ellos decían, se inclinaban a Dios. Pero aquí el escritor le dice, ¿sabes qué? Tenés que ser humilde y recibir la prudencia. ¿Y qué es prudencia? ¿Qué es una prudencia? Entendimiento. Él dice, inclínate y sea humilde y recibe el entendimiento. Hermano, porque aquí nos pueden estar enseñando y usted despreciarlo. Usted puede estar escuchando, pero no retenerlo. Usted puede escuchar la sabiduría, usted puede escuchar, puede inclinarse, que incline tu corazón a la prudencia. O sea, puede usted venir aquí soberbiamente, escuchar y no aprender nada. Y salir de aquí como si nada. Inclinarte. O sea, ser humilde, hermano. Dejar nuestro orgullo por un lado y estar atento al entendimiento. Ser prudente. Ser prudente. Y sigue diciendo el escritor, si clamares a la inteligencia y a la prudencia tienes tu voz. Si clamares. Ahora, aquí solo me recuerdo que Pablo decía, orar sin cesar. Clamar. Hermano, cuando alguien clama, es porque está necesitado. Está necesitado. Ahora, pero si alguien no se humilla, o no se inclina a la prudencia, ¿cómo puede recibir el entendimiento? Tiene que ser uno humilde, hermano, para recibir el entendimiento. Y muchas veces cuesta hacerlo. Cuesta hacerlo. Y a mí me ha costado. Me ha costado de una manera tan grande que no lo imagino. Muchas veces uno quiere hacer lo que uno piensa, o lo que uno dice. Pero aquí el escritor está diciendo, si inclinares y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Si dieras tu voz y a la inteligencia tú la recibieras. Cuando habla de inteligencia, hermano, está hablando de entendimiento. Entonces, quería este hombre que su hijo fuera sabio, entendido y prudente, que significa entendimiento también. Quería que este hombre fuera tallado, hermano. ¿Usted desea eso para sus hijos? Yo deseo mucho para mis hijos. Yo deseo mucho. Yo no quisiera que mis hijos vivieran la vida que yo viví. Yo no quisiera. Yo a mis 14 años, hermano, salí de mi país en mi soberbia, en mi orgullo, en mi lugar en los tiempos. Y les digo aquí a los jóvenes, no es fácil la calle. La calle no es fácil. Es duro andar en la calle. Pero no era inteligente, no era sabio, no había sabiduría dentro de mí. Era inexperto y así me fue a la calle. Sufrí bastante. Pero ¿sabe qué, joven? Hay jovencito que me voy de la casa. Tiene 3 tiempos, tiene hasta refrigerios en la noche y se quieren ir de la casa porque quieren hacer lo que no quieren escuchar lo que sus padres les están aconsejando. No quieren escuchar. Y el escritor quería entender, hermano, que su hijo
fuera una persona reprimida de la sociedad, como muchos que hay hoy día. En el versículo 3, si buscaras, imaginen que dice en el 3, dice, si clamares, si buscaras la inteligencia, significa algo que usted no ha perdido, pero lo anda buscando con urgencia. Imagínense si nosotros, hermanos, buscáramos esta palabra y nosotros cada vez que entramos al culto sintiéramos ese deseo urgente por encontrar aquello que nos va a ser entendido. Un deseo, pues. Hay una congregación, miren, tallada, no hubiera dificultades, no le diéramos mucho que hacer a la hermana pastora. Pero si clamáramos, si buscáramos con urgencia esa sabiduría, hermano, como cuando busca, y dicen el 4, si como a la plata la buscares, hermano, alguien que, no sé si han visto ustedes en Discovery Channel, los que sacan oro, estos tipos se dicen, hay una mina de oro allá por África, ellos llevan cargamentos y se tiran escarpando, buscan ese oro como con ansia, lo lavan y muchas veces solo es el esfuerzo y no hay nada. Imaginen que yo imagino que me dijeran a mí, ahí en esa ciudad hay enterrado un oro, yo me pudiera con una piocha, me imagino buscar aquello que usted no ha perdido, pero que lo anda buscando con unas ansias para encontrarlo. Entonces te paras y mira, si tú buscares como la plata, el oro, la inteligencia, el entendimiento, vas a ser sabio, vas a vivir bien, vas a ser una persona de bien. Pero muchas veces nosotros ni siquiera venimos a la iglesia. Y yo he dicho siempre, una vez yo me quedé por venir al culto, no sé si fue de oración, pero no vine, porque están viendo una película. ¿Usted cree que es una película de entendimiento, hermano? Eso nos pasa a nosotros. Pero este hombre que dice, si buscares con amor, yo le imagino, hermano, que le llaman usted, mira, ahí un viejito de los de antes le hemos enterrado una cubeta de oro. Yo le juro que esta renta una excavadora y le excava todo el patio. Esa es la idea que lleva el escritor, que nosotros busquemos la palabra del Señor, o la prudencia, o la inteligencia que viene de lo alto, que lo hagamos con urgencia, que haya una disponibilidad de nosotros, que nos dispongamos a hacerlo, que hay una necesidad. Por eso Pablo decía que desear la palabra de Dios, dice Pedro, que la deseemos ahora, pero si no hay un deseo, hermano, en nuestro querer, ¿cuándo vamos a crecer? Vamos a ser, como digo, Pedro, niños espirituales. Y nos vamos a quedar ahí en el perro. No vamos a ser entendidos, no vamos a ser sabios. En el versículo 4 dice, si como la plata la buscares y si lo escudriñares, esto me lleva a la idea, hermano, de examinar. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea cuando Pablo fue a predicar a Berea, hermano? ¿Se recuerdan en el capítulo 17 de Hechos? ¿Qué hicieron los hermanos? Dice que los de Tesalónica rechazaron, eran más toscos ellos. Pero cuando llegó a Berea, no, esos tipos lo recibieron y mire que fueron los hermanos y durmieron. ¿Qué deseo tenían de aprender? Ahora le pregunto, ¿usted tiene el mismo deseo? Preguntemos, ¿tenemos el mismo deseo por la palabra de Dios? Yo imagino que y en ese entonces no había luz eléctrica, hermano. Me imagino a los hermanos de Berea con un candil leyendo después de que Pablo le dio la instrucción para comprobar si era cierto lo que Pablo había dicho. Ahora le pregunto, lo que nosotros hablamos aquí frente, ¿usted lo va a buscar a su casa? Agarra la Biblia y a ver, voy a investigar si es cierto que los hermanos están hablando la verdad. ¿Va a su casa a estudiar? Cuando yo recién vine aquí, a mí me gustó lo que enseñaron aquí. Yo tenía un problema, yo todo iba a chequear a la casa. Todo. Y a mí no me van a dar garabato en mi mente. A mí no me van a engañar esto. Y ahí está mi coge de tío a las 10 de la noche, me contaba. Un tema que tocaban, el tema más duro que me fue a mí
fue el de la salvación. Y no es posible, digo, que la mujer no se pierda, y yo un perverso. Y empecé, diccionario, y empecé a leer, una, dos, tres veces, leí Gálatas como 5 veces. Y dije yo, cuando vino Denis a una conferencia, digo, ya no digo que no, está correcto lo que no. Pero uno tiene que investigar si lo que está escuchando es correcto. ¿Y por qué, hermano? Porque hoy día hay muchos evangelios torcidos. Hay muchas cosas torcidas. ¿Sabe que ha sacado un predicador de Guatemala, fue a Ecuador y mandó como 5 abogados allá al Ecuador a un predicador que defiende el evangelio y le dijo, ¿sabe qué? Si hablas en contra de este tipo, te metemos preso. Porque él estaba chequeando lo que estaba hablando y lo contradijo el siguiente día en el canal nacional de Ecuador. Ahora, ¿estos somos así nosotros, hermano? O le decimos amén a todo. Amén, hermano, sí, así es, hermano. Imagínese usted. Y luego sacó unas imágenes que dijo que él era Dios y empezó a dar un montón de cosas. Y él lo negó en la tele. Él lo sacó, le dijo que era un mentiroso, un farsante, un ladrón. Y llegaron unos abogados, hermanos cristianos, hermano. Y le dijo, ¿sabe qué? Si vuelves a hablar en contra de él, vamos a tener que demandar. Por eso que hemos de escudriñar, como andemos buscando seguro, que no hemos perdido, pero debemos de buscar y deleitarnos en la palabra para comprobar si es cierto que lo que nos está diciendo es verdad o mentira. Aquí en la iglesia he visto un factor que la mayoría de hermanas casi no vienen de lo que enseñamos y deberían andar con nosotros aprendiendo. Deberían andar con nosotros. Las esposas de lo que enseñamos deberían andar con nosotros para que ellas también puedan defenderse. Pero dice, si clamares o si buscares, o sea, hay también, hermanos, puede ser dos posibilidades. Usted lo puede hacer o no lo puede hacer. Es decisión nuestra. Y clamares. Y si la buscares, tiene que ser motivación nuestra. Tiene que ser usted y yo tomando la decisión de hacerlo. Tomar la decisión, mi hija no va a faltar a la escuela dominical, porque si yo no puedo enseñar, que me enseñen los hermanos y las hermanas allá atrás. No va a fallar a los cultos, para que mis hijos aprendan a ser sabios. Para que mis hijos puedan hacer, y también para nosotros. Y usted también como padre decir, ¿sabe qué? No va a fallar a los cultos para ser una persona entendida y prudente. Muchas veces, hermanos, pasan dificultades en las congregaciones por ser imprudentes, por no ser entendidos. Y a mí me pasó eso. Cuando yo leí esto, hermano, déjenme decirles que yo estaba alegre leyendo, porque dije, hoy sí puedo entender lo que no entendía antes. El Señor me ha ido enseñando y ha usado a los maestros, a los hermanos, aquí para podernos enseñar, y ha usado su palabra. Entonces, si la escudriñáramos, hermano, como esa plata o ese oro que no hemos perdido, pero si la buscáramos, y dice la prudencia, al entendimiento, si como plata lo buscáramos y la escudriñáramos como a tesoro, y dice el 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Y aquí está el punto, hermano. Y este es el punto que puede entender todo. Temor no significa miedo, significa respeto, reverencia al Señor. Cuando usted está bien sabio, cuando está entendido con la palabra, usted no va a hacer algo porque tiene respeto para Dios. Pero ¿quién se lo enseñó? La palabra, la escritura. Le sale una mujer por ahí a los varones más o menos sensuales y no puedo, porque merezco respeto, mi Señor. A las hermanas le sale un chamaco ahí de esos que van al gimnasio, no puedo. A los jóvenes, echen las empresas, no puedo, porque merezco respeto, mi Señor. Pero si usted lo escudriña, si usted lo desea, entonces ¿cómo puede tener temor al Señor o respeto o reverencia? No lo puede hacer. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Y este conocimiento significa, hermano, usa la idea, lleva la idea como ver a Dios. No andar en oscuras. No andar en oscuras, sino tener como queriendo decir, vas a ver a Dios, vas a entenderlo a Él, porque no andas en oscuras, sos sabio, sos entendido. Pero muchas veces
muchas veces caemos porque no somos sabios, porque no queremos tomar una decisión en nuestra vida. Y yo le diría, hermano, ¿a qué le piensa usted estar en una iglesia? ¿A qué le tira? Si no respeta a Dios, ¿a qué le tira? ¿Qué piensa usted en su mente? ¿Sabe, hermano, que tentaciones llegan a la vida? Pero el respeto de Dios te hace decir no. La vieja naturaleza que está dentro de nosotros, hermano, nos pide solo lo malo. Nos pide lo malo, pero ¿sabe qué? Usted tiene que decir no. Pero cuando la persona no tiene experiencia, no es experto, entonces a ese hay que comete las cuestiones en la vida. Hay muchas cosas, hermano, que pueden pasar. Por lo que vendemos, pueden llegar a ofrecer a los que tenemos negocio, pueden, mira, tengo este producto más barato. ¿Y por qué me lo está dando más barato? ¿Y aplícame? ¿Por qué me lo da más barato? Si el precio es tal. No, es que mira, hermano. ¿Sabe que un hombre se enojó conmigo porque yo no le compré algo? Porque él me dijo, no, es que fíjate que fue una jugada, hermano. No jugada, disculpame, pero no. Pero no lo hago para que la gente me mire, amigo, para que digan, este hermano sabe. No, es por el temor que yo he entendido por la palabra del Señor. La palabra dice, los que robaban antes ya no robé, sino trabajaban para que ayudar a los necesitados. ¿Sí no dice la palabra así, hermano? Entonces, si yo le compro algo robado a alguien, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo un ladrón. Yo le dije, no, y me dijo, nah, pues te la creas que no entiendes. Disculpa, pero no puedo. Pero podemos llegar a caer en esto. Sí, pero ahí tenemos que levantarnos. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? ¿Cómo lo hacemos? Confesando nuestro pecado. Confesando. Y no haciéndolo más. Porque si lo hace, está jugando con fuego. Porque Dios nos está viendo. Pero ¿por qué lo hacemos? No hay experiencia en la palabra. No hay experiencia, no leemos. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento. O sea, es como que tú estás viendo a Dios, como que lo has entendido, como que andabas en oscura, pero ahora lo conoces. Ahora lo estás viendo que Dios, antes, hermano, cuando nosotros andamos en el mundo, cuando no creíamos en Dios, andamos en oscuras. Pero imagínense ahora, nos ha alumbrado la luz de Cristo. Ya no estamos para que andemos en esas tonteras nuevamente en oscuras, sino estamos para servirle al Señor y para seguir adelante. Ser sabio, temer al Señor. Por eso es que en el 1.7 dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted no teme a Jehová o a Dios o a Yahweh, entonces usted no va a temer a nadie, ni a su padre. Si usted no honra a Dios, ¿cómo honrar a su padre? Mire, sus papás se pueden descargar día tras día, dándole duro, mire, dándole con el cincho a los hijos, pero mientras no respete o teman al temor de Jehová, déjenme decirle, hermano, que de nada sirve. Entonces, hermano, debemos de escudriñar, buscar, y hoy día los que vinieron están buscando la palabra de Dios. ¿Y sabe cuáles son los hermanos que son los que dan más lata en ella? Los que no se congregan, los que no leen, porque son inexpertos, no tienen una práctica, no tienen un entendimiento, ni tampoco están interesados en buscar esa sabiduría. Ese es el punto. Porque usted debe ser interesado, no Dios. Usted debe ser interesado, no el Señor. Entonces, hermano, el temor de Jehová, porque Jehová, y dice el 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene todo conocimiento y la inteligencia. Hermano, ¿quién da la sabiduría entonces? Dios. Y si usted no ha confiado en Cristo, ¿puede ser sabio? No. Tiene que primero, el principio es poner la fe en Cristo como su Salvador. Y ahí entonces Dios va a derramar sabiduría sobre cada persona. Pero no solo la vida. Algunos dicen, Señor, dame sabiduría. Señor, aumenta mi fe. Pero no lee la Escritura. ¿Cómo va a ser sabio? Señor, queremos ser más sabios de lo que somos. ¿Y cuántas horas lee la Biblia usted, hermano? No, que solo los domingos cuando vamos a la iglesia. ¿Y cómo va a ser entendido usted, hermano?
¿Cómo va a aprender humildad si no lee la Biblia? Entonces, la sabiduría viene, hermano. También Santiago dice, el que está falto de sabiduría, pedirle a Dios que da abundantemente. Pero usted la puede estar pidiendo. Pero ¿cómo la debe pedir? Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, para yo comprender qué es lo que tú estás diciendo, qué es lo que usted quiere enseñarme. Pero si usted pide y no lee la Biblia y ni se congrega, ¿cómo se sabe? Y eso no puede pasar mucho, hermano. Eso no puede pasar mucho. Entonces, ¿de dónde provee la sabiduría? Del Señor. Provee de sana sabiduría y a los rectos. Perdón, el 6, hermano, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene todo conocimiento y inteligencia. Conocer significa, hermano, tener comprensión de las cosas. Eso significa comprender, tener comprensión. Pero, hermano, si nosotros no lo disponemos, entonces ¿cuándo vamos a comprender? El 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Oiga como dice, de sana sabiduría. Ahora les pregunto, hermano, los que están equivocados, ellos dicen que tienen sabiduría. Sí, pero no es sana. No es sana. Bueno, hoy día en las redes sociales se han levantado muchos predicadores, hermano. ¿Sabe que se ha levantado un gordito igual que yo en México? Y ese hombre no lee la Biblia, solo quiere animar a la gente. Anima. Y son multitudes que lo siguen en México. ¿Será sana sabiduría eso? Sin una sabiduría, nosotros debemos hacer nuestra plomada en la palabra del Señor. Nosotros debemos de comparar todo con la Biblia. Y si la Biblia nos dice que estamos equivocados o que está equivocado, entonces no debemos de recibirlo. Debemos de ir la sana sabiduría, como Pablo, la sana doctrina. Y tiene un comienzo, tiene un fundamento. Pablo dijo que hay un fundamento, y el fundamento ¿quién es? Cristo Jesús. Para que alguien pueda sabio y pueda tener sana sabiduría, primero tiene que ir a la cruz de Cristo, al Redentor. Alguien puede estar en una iglesia, hermano, y aprenderse versículos más que usted, pero no se sabe. Llegamos el lunes a una muchacha y le dijimos, mira, estamos hablando de electoral. Yo voy a una iglesia tal en San Miguel. Ah, qué bueno, le digo, la felicito. Ahora le digo yo, usted si falleciera, con certeza supiera cuándo iría. No se sabe, me dijo. No se sabe. ¿Será cierto que no sabemos para dónde iremos cuando muramos, hermano? Claro que sí. Los que pusimos nuestra fe en Cristo vamos para el cielo. Y los que no pusieron su fe en el Señor van para un lugar de tormento. Y le expliqué a esta mujer, pero todavía no quedó convencido. Porque son sana sabiduría. ¿Qué han recibido ellos? No una sana sabiduría. Puede estar, son miembros de una congregación, pero no tienen esa sana sabiduría. Usted, hermano, y yo somos las personas más, ¿cómo se llama? Más sabios, porque hemos recibido al Señor. Y dice, y ese escudo a los que caminan rectamente. ¿Quiénes son los que caminan rectamente? Los que han recibido el entendimiento, los que han recibido la prudencia. Esos son los que caminan rectamente, hermano. ¿Qué es el Señor? Escudo alrededor de nosotros. Ahora, hermano, pero si usted va, mire, voy a poner este ejemplo. Si usted va y empieza a hablar de los problemas sociales que hay en El Salvador, en contra de ellos y a favor de los otros, ¿qué pasaría? ¿Será que el Señor lo podría defender? Probablemente sí, pero ahí es donde entra el entendimiento y la prudencia. Nosotros no debemos estar ni con unos ni con otros, sino esperando en la protección de Dios. Pero hay muchos hermanos que yo les he escuchado comentar y me da tristeza que escuché una hermana que está a favor de ellos. ¡Qué triste! Y nosotros debemos estar, hermanos, confiando en la protección y en el poder que Dios nos da, no importa lo que pase alrededor nuestro, que nosotros estamos descansando en Él,
Entonces, si usted no es entendido, va a hablar más de lo que digo. Y eso puede ser que Dios lo defienda, puede ser que no. Puede ser que sus consecuencias, puede ser que sus actos tengan una consecuencia en su vida. Por no ser entendido y sabio. Hoy día, como vivimos en El Salvador, como dijo Amós dijo, mejor cállense porque los días son malos. Cállense. Hay que los hagan trizas, digo, pero miren, cállense. ¿Y quién era Amós? Este era un profeta que tenía el mismo trabajo que el hermano Machuca, andar con bueyes. Era boyero. Él era un hombre sabio. Dios había derramado sabiduría sobre él. Y seguro era un hombre que se dedicaba a la lectura. Y dedicaba tiempo para el Señor. Pero muchos de nosotros trabajo, y cero la palabra. Entonces, hermano, hay protección. ¿Qué nos dice el Señor cuando somos entendidos? Protección a los que andan rectamente. El 8, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Entonces, ¿cuál era el deseo del escritor, hermano? Que su hijo entendiera buen camino. ¿Y cómo lo iba a hacer? Recibiendo el consejo, recibiendo las palabras que él estaba entregando ese día. Que lo hiciera con anhelo, que lo hiciera como cuando perdía algo, como que buscara lo que había perdido, como un tesoro. Y después le dice, Él te va a proteger. Entonces dice, entenderás la justicia. ¿Y sabe qué significa justicia, hermano? Rectitud. También nosotros hemos recibido la justicia de Dios, que Dios imputó la justicia de Él en nosotros. Prefirió mandar a su hijo a morir en lugar nuestro. Pero la justicia que habla aquí es de la justicia de ser rectos en nuestro caminar diario. ¿Y cómo ser recto, hermano? Bueno, ser recto significa no estar de acuerdo con el mandato. Apartarse. Si alguien ve que le está haciendo daño a alguien, apartate. Si no es contigo, si puedes ayudarle, ayúdale. Pero apártate, no estar de acuerdo con la injusticia. Eso significa ser justo, ser recto. Y dice, y aprenderás juicio. Y este juicio significa, hermano, que debemos de autodisciplinarnos. ¿Se acuerdan el juicio que leyeron los hermanos de sí mismo? Si alguien se puede autojuzgar, óigase bien, si usted puede autojuzgar a sí mismo, usted puede respetar a los demás y no hacer excepción de personas. Porque muchos hoy día hacen excepción de personas. Y esto lo enseñó Santiago. En la iglesia primitiva de que venían los ricos con grandes amigos al frente de los niños. Y nosotros como creyentes no vamos a hacer excepción de personas. Entonces le dice, ¿sabes qué? Vas a ser prudente, vas a tener entendimiento, vas a ser una persona recta en tu caminar. Pero también le dice, vas a ser, para que aprendas, dice, perseverar como en el 9, y juicio e equidad y todo buen camino. Equidad también significa rectitud. O sea que iba a ser una persona, hermano, sabia, entendida, que iba a saber tomar buenas decisiones aunque se cayeran. Ahora le pregunto, hermano, Salomón era sabio, el más sabio. ¿Falló Salomón? Sí, falló. ¿Y por qué creen que falló Salomón, hermano? Porque ¿quién es el principal sabio de todo el universo? Dios. Él es el único perfecto. Entonces Él nunca va a fallar. Nosotros sí. Pero entonces este hombre quiere decir, ¿sabe qué? Tiene que ser recto, entendido, sabio, tomar decisiones, buscar lo bueno, no andar en los caminos torcidos, no andar en lugares que no te corresponde andar. Porque si no, hermano, después dice, no, ayuda, sácame de aquí. ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Por qué la tomó? Por no tener entendimiento. Hermano, vamos a quedarnos en el 9 porque más adelante va a dar las consecuencias de no ser una persona sabia. Y va a hablar un punto, hermano, que yo lo estuve leyendo sobre la mujer astuta para los varones. O sea que la otra semana Dios nos va a hablar a nosotros los hombres. Ser sabio, ser sabio. Cuando una mujer te esté coqueteando, hermano, y sí, dijeron los gringos, ahí te ves, no puedo, respeto a mi Señor.
respeto. Dios me da una esposa, me da una familia, y si es mujer, diga, me da un esposo, me da unos hijos, y por respeto a Dios, yo abandono eso. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno.